La W tuvo acceso en exclusiva a la confesión del eslabón perdido frente al secuestro, asesinato y desaparición del cadáver del profesor de la Universidad del Atlántico, Jorge Freiter Romero, en 2001, a manos de paramilitares con el Gaula de la Policía de Barranquilla. Ese eslabón se llama Flover Argeni Torres, teniente de la policía y ex subcomandante del Gaula en la ciudad, quien pasó de estar años prófugo a aceptar su responsabilidad y detallar ante la JEP su participación y la de sus subalternos, muchos de ellos prófugos o con paradero desconocido, entre ellos los agentes Julio César Pacheco, Germán Sáez, Manuel Laborde y su conductor, el agente Rafael Mariano Silvera. Todos estos fueron señalados por su jefe de participar en los hechos, conociendo del secuestro del profesor Freiter que se produjo, según su versión, por una confusión de los paramilitares del Bloque Norte, en la que pensaron que era un guerrillero llamado alias Peter, pero al igual participaron y avalaron las torturas que generaron su muerte por asfixia con una bolsa en su cabeza, dentro de una bodega de Nilce López Lagata en la vía 40 de Barranquilla. Luego, tras el homicidio, todos los policías escoltaron a los paramilitares para desaparecer el cuerpo. Incluso el agente Pacheco, dicho por su propio jefe ante la JEP, le hizo el último tiro al profesor cuando dejaron el cuerpo tirado en la vía entre Barranquilla y Santa Marta. Se decidió que lo mejor era abandonarlo a las afueras de la ciudad y lo llevaron en un carro hasta la vía que conduce al municipio de Ciénaga, Magdalena. Estando allí en un paraje se bajó Pacheco, junto a alias Montería y Sáez. Trasladaron el cuerpo a la zona verde y en ese momento Pacheco sacó una pistola y le propinó un disparo para asegurarlo, porque a él ya lo había visto. Pero además, en otra confesión nunca antes hecha, el ex subcomandante del Gaula de la Policía en Barranquilla aceptó y explicó a la JEP cómo facilitaron el secuestro y la desaparición del joven Boris Pizarro Insignares en el año 2000, indicando que sus agentes Julio César Pacheco, La Chacha y Germán Sáez colaboraron con los paras al mando de Tomás Freile Guillén, alias Comandante Esteban. Lo cierto es que Pizarro fue confundido con un alias Boris de las FARC en Palmar de Varela Atlántico, pero al igual no podían dejarlo vivo, porque había visto las caras de todos, así que los paramilitares lo fusilaron, le abrieron el vientre para que no flotara y lo lanzaron al río Magdalena con el beneplácito de Flover Argeni Torres. Técnicamente, según palabras del ex subcomandante del Gaula de la Policía de Barranquilla, la persona que era subida a uno de sus vehículos en medio de estas alianzas con paramilitares nunca volvía a aparecer. Procedió a ultimarlo por cuanto ya les había visto el rostro y no podía permitir que los identificara después. Asimismo, ordenó que su cuerpo fuese tirado al río Magdalena, para lo cual delegó a personas de su grupo para hacer dicho trabajo. Una vez más ofrezco perdón a las personas que se vieron afectadas por nuestros procederes incorrectos, los cuales nunca debieron realizarse. En su vergonzosa confesión de la alianza paramilitar y policial en Barranquilla, el teniente Flover Argeni confesó que despejaban el camino para que las AUC pudieran operar libremente y hasta los movilizaban en las camionetas de la institución, pero además incriminó a su superior, el coronel de la policía José Leonel Sánchez Montenegro, en ese contubernio donde se beneficiaban también de la información útil que entregaban las AUC. De estas relaciones básicamente salió un producto, que era información secreta de personas, grupos y acciones, información que era socializada con el superior inmediato, quien de manera tácita conocía los métodos de recolección y consecución de la información. A su vez, toda esa información recopilada era usada para la toma de decisiones, dijo a la JEP el teniente Torres. Todo esto se conoce a escasos 3 meses de que se conmemoren 23 años del crimen y desaparición del profesor Jorge Freiter, y mientras varios de los implicados, como el agente Pacheco o el agente Sáez, desde el ala del Estado permanecen impunes y se desconoce su paradero en la actualidad. W Radio contactó al coronel Sánchez Montenegro para conocer su respuesta ante estos hechos y afirmó que no conoce de esta información.